opinión. Él no anda haciendo lobbies entre las iglesias a ver quién le va a creer o no. Él dijo, usted cree o no cree, eso ya es problema de cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, es la palabra de Dios. Moisés sabía que el pueblo de Israel estaba caminando, estaba cambiando. Por 40 años el pueblo estuvo como nómada, y para este momento él entonces trae este recordatorio. De vez en cuando Dios manda hombres para revelar la voluntad de él. En el Antiguo Testamento se llamaban profetas, en el tiempo de hoy se llaman predicadores, maestros, misioneros, que traen la profecía de Dios para anunciárselas al pueblo. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a ver las profecías de dioses ajenos, las prácticas de adoraciones falsas y la promesa del gran profeta. Primero, mis hermanos, Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 5, ya lo leímos, capítulo 13, versículos del 1 al 5, y solo voy a leer un par de versículos. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Vea que está diciendo que si alguno se levantare y anunciare e hiciere prodigios e hiciere señales, y estas señales y estos prodigios se cumplan, y el mensaje de ellos es: vamos a servir a dioses ajenos, le dice a su pueblo, no le crean. Ahora, era normal que los profetas de Dios solían añadir a sus palabras signos asombrosos que ellos pudieran decir, es Dios quien me está diciendo esto, que hagan esto, y hacía una señal prodigiosa. Bueno, vemos por ejemplo el caso de Moisés y Aarón cuando le habló a Faraón, ¿recuerdan? Tiró la vara y se convirtió en serpiente. ¿Se imaginan a alguien que haga eso en estos días? Bueno, no solamente él, Elías y los profetas de Baal. ¿Recuerdan? El que responda con fuego, ese va a ser el Dios. Y Dios respondió con fuego. Isaías y el rey Ezequías. ¿Recuerdan? La sombra de volver, hermanos, es que esto es algo impresionante, ¿verdad? De volver la sombra. Y lo hizo. Todos estos eran señales para que la gente entendiera que eso era palabra de Dios. Pero como el enemigo es un imitador, saben que el enemigo también hace esto mismo. Por ejemplo, vemos alguien que me ayude con Marcos 24:24 y otro hermano o hermana con Hechos 8:11. Pero nada más les cuento que en Éxodo capítulo 7, versículo 11, cuando Moisés hace esto y Aarón, la vara de Aarón se convierte en serpiente, resulta que Faraón le dijo a sus dioses, a los que estaban allí, a sus profetas de dioses paganos, ¿saben que ellos hicieron lo mismo? Entonces veamos lo que dice, dije Mateo 24:24. Mateo 24:24, por andar corriendo. El que lo tenga lo puede leer. Vamos a ver, solo levante su mano. Ya mi hermano Hanael, ok, hermano Marcos. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañaren, si fuere posible, aún a los escogidos. Oyeron, falsos profetas se van a levantar y van a hacer señales y van a hacer prodigios. Pero también veamos lo que dice Hechos 8:11, mi hermanita Sofía. Gracias. El 11 dice: y le estaban atentos porque
con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Artes mágicas, ¿de quién está hablando ahí? Está hablando del mago Simeón. Estaba haciendo señales, estaba haciendo prodigios para engañar a otros. Y también el hombre de pecado que se manifestará al final del tiempo, en 2 de Tesalonicenses dice, con manifestación de hombres de pecado, manifestaciones, cosas que la gente dice, las ve y dice, uy, esto solamente algo superior puede hacer que esto suceda. Pues déjeme decirle que el enemigo también lo hace. El enemigo lo hace, lo hizo, lo hace y lo hará. Señales, prodigios. Es por esto que necesitamos tener un criterio propio para saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Un criterio sano es saber que Dios no se contradice. Por lo tanto, si alguien dice, Dios me dijo, y esto no está en la palabra de Dios, no es cierto. Ojo con esto. Pero si alguien me dice, Dios me dijo, y eso está en la palabra de Dios, ¿quién es el que tiene razón? ¿El que lo dijo o Dios? Dios. Y usemos la lógica. Y si ya Dios lo dijo, ¿de qué me sirve que otra persona me lo esté diciendo si ya Dios lo dijo? Por ejemplo, que alguien me diga, es que el Señor me dijo que usted necesita orar y consagrarse a Él para ser usado por Dios. Pues eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Me doy a entender? Entonces, no tiene ningún sentido que alguien me repita lo que dice la Biblia. ¿Me doy a entender? Porque el mayor profeta, el más grande profeta y el mejor profeta es nuestro Dios, que nos ha dejado 66 libros acá para estudiar y entender todo lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con aquellos que se levantan y dicen que Dios me dijo, que traigo una profecía delante de Dios. Hermanos, cuidado, porque esto ha sido cada vez más recurrente, y por no decir la verdad, muchos que conocen la verdad también están siendo confundidos con estos pseudo profetas. Y solamente ahorita voy a usar una expresión que no me la pidan dos veces, pseudo profetas, les digo yo, porque hablan cosas que Dios no ha dicho. ¿Ok? Muy bien. Entonces, mis hermanos, en la antigüedad como ahora existen falsos mensajeros, falsos profetas, los cuales daban indicaciones al pueblo para alejarlos de Dios, para correrlos de Dios. El cuidado que debemos de tener de personas que dicen algo sobre Dios que realmente no es así. Tenemos que tener mucho cuidado. Debemos estar bien familiarizados con las verdades y preceptos de la palabra de Dios. Entre más conozca yo la palabra de Dios, más voy a tener la oportunidad de identificar un falso profeta o un falso maestro. Mi hermanita Jorly tiene una participación. Allá llega ya Hanael. Gracias. Hermano pastor, yo siempre he tenido la duda, ahora que usted está diciendo que uno se adueña de las palabras de Dios, ¿verdad? Para uno quedar bien con otras personas. Yo siempre he tenido la duda, ¿está bien que las personas le digan a uno, yo te bendigo en el nombre del Señor? Bueno, está bien cuando dice yo te estoy permitiendo, o sea, yo te estoy deseando una bendición de parte de Dios, porque la bendición no la doy yo, la da Él, y le estoy deseando que le vaya bien, y le estoy deseando una bendición de parte de Dios. Yo jamás podría decir yo te bendigo en mi nombre, o en el nombre de la iglesia, o en el nombre del concilio, ¿se imaginan? El nombre de la junta directiva, no, pero en ese sentido, que yo te bendigo en el nombre del Señor, es que Dios traiga una bendición sobre tu vida. Sí, es que siempre he tenido esa duda, porque sí, hay gente que le dice a uno, yo te bendigo, yo, no, a mí me bendice el Señor, ¿verdad? Sí, amén, exactamente. Obviamente sí, digamos, sí le puedo decir a una persona, mira, yo te bendigo porque te estoy dando esto para que te ayudes con tal cosa, pero generalmente las personas le dicen a uno, yo te bendigo en nombre del Señor, entonces yo nunca he compartido. Sí, porque yo no puedo bendecir a nadie, ¿verdad? Yo no puedo. Imagínense que se me ocurriera a mí bendecirlos a todos ustedes con una empanada de carne ahorita, y no puedo.
¿Me doy a entender? O sea, ¿quiénes somos para andar bendiciendo según nosotros? Las bendiciones vienen de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden del Padre de las luces, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanita María Elena, si hermano, ya le llega el micrófono, hermanita, para poder. Bueno, hermano Miguel, prepárese porque si no tengo que dar la clase el otro domingo también. Buenos días, que Dios los bendiga a todos. Mi pregunta es, ¿estaría yo mal en decirle a aquella persona que Dios lo bendiga? No, porque es Dios. Ahora, que mi Dios le bendiga, porque si el Dios de él es otra cosa, es problema de él, ¿verdad? Pero que Dios le bendiga es eso, desear que Dios traiga bendición a esa persona, pero claro está, vean hermanos, claro está que yo le puedo decir a cualquier persona que Dios le bendiga y mi deseo es que Dios le bendiga, pero si esa persona no está siguiendo al Señor, si esa persona no está obedeciendo al Señor, si esa persona no está de acuerdo al plan de Dios, nunca le va a bendecir. O sea, tenemos que ser claros, ¿verdad? En cuanto a esto. Ese mi hermanita y luego hermanito Jorge, hermana Sofía y luego hermano Jorge. Gracias hermano Hanael que nos está ayudando. Bueno, esto de hecho lo habíamos visto con mi mamá ayer en la noche y en todos estos días que hemos visto lo que son falsos profetas, que es que no sé si es una duda o es un comentario, es que es de las dos. Digamos, yo no sé si ustedes han notado, digamos, en las iglesias que con lo que es con lo de los milagros, no sé si se ha visto que es como una parafernalia, es como un espectáculo. Y que hay cosas que el enemigo hace para confundirnos. El enemigo, digamos, lo que yo sé que es, por ejemplo, lo que es la adivinación, lo que es el estar con muertos, por ejemplo, que si no me equivoco eso es falso. O sea, yo creo que no se puede llamar a los muertos. Si me puede aclarar, Sí, es totalmente falso. Porque está establecido para los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. Ya lo que pase después de que murió ya es un asunto de Dios con esa persona, pero no hay ningún tipo de comunicación, ningún tipo de cosas que podamos hacer con respecto a esto de los muertos. Entonces las personas que son como mediums, entonces… No. Es lo que estamos viendo, el enemigo también hace milagros, el enemigo también hace señales, el enemigo también hace prodigios, pero yo me baso en lo que dice la Biblia, y la Biblia dice que está establecido para los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, punto. Nadie puede irme a buscar, ni nadie puede ir a ver aquí, nadie puede ir allá, me voy a entender hermanos. Ahora yo sé que eso es muy una costumbre de algunas personas y cosas de este tipo, pero por eso les digo y empecé con esto, ¿cuál es el parámetro para saber qué es cierto y qué no es cierto? Ya que señales hacen unos y señales hacen otros, el parámetro es la palabra de Dios. ¿Qué pasa si digamos, bueno, yo creo que el enemigo no es capaz de replicar milagros así como, o yo no sé, digamos como milagros de sanación o digamos, entonces… La respuesta sería, digamos, como estar como digamos, como al pendiente de la palabra, pero digamos, por más palabra a veces uno se confunde, porque hay ciertas cosas que sí se notan que de verdad uno dice, pucha, pero es que Dios lo hizo, o ¿qué pasa si, digamos, por ejemplo, una persona te dice una profecía y sí se cumplió, literalmente sí se cumplió? Ok, bueno, vamos a ver, vamos a empezar con esto de los profetas. Si alguien me dice una profecía a mí, ¿verdad? Lo primero que yo esperaría es que esa persona me diga mi nombre. O sea, yo estoy en un auditorio y yo digo, el Señor me está revelando que alguien está con un problema estomacal y hermanos, si yo digo aquí, alguien tiene aquí en este auditorio que tenemos no sé ¿cuántas personas podemos ver aquí ahorita? A ver, alguien con un 70, 80 personas. Entonces yo en este auditorio Dios ha puesto en mi corazón que hay alguien que tiene un problema médico. Por favor.
En este auditorio Dios ha puesto en mi corazón que hay alguien que le duele la cabeza. Por favor, si son de las cosas más comunes. Alguien no durmió bien. Ahora, si un profeta viene y me dice, por ejemplo, y ni aún así le voy a creer, Dios ha puesto en mi corazón que aquí hay un muchacho ¿cómo se chinea? Un señor que se llama Marvin Blanco Herrera, que es pastor en una iglesia allá en Cartago. Yo le voy a pedir que pase. ¿Por qué Dios no es así de específico si es que tiene una palabra para mí? Uno. Y dos, si tiene una palabra para mí que se la reveló al otro, yo me voy a ir a agarrar con Dios, porque ¿por qué no me lo dijo a mí si yo soy su hijo? ¿Por qué no me lo dijo a mí? ¿Por qué tiene que mandarme el mensaje con otra persona? Número 3, si lo que me va a decir está aquí en la palabra, entonces él no es ningún profeta, porque no me está dando palabra nueva, me está repitiendo lo que la Biblia dice. Y número 4, prácticamente todos estos pseudo profetas dicen cosas que no se cumplen. Y estuvo con este, siempre traigo a colación este tema de este hermano músico guatemalteco Melgar, quien tuvo cáncer, quien estaba con cáncer, y hubo como un concierto, me imagino, porque yo vi algunas tomas, donde pasaban los de músicos se convirtieron en profetas, no sé en qué momento se transformaron, y todos los que estaban cantando le profetizaban: esto no va a ser para muerte, usted se va a levantar y no sé qué. Todos los profetas, ni uno solo le dijo: prepárese porque el Señor lo va a llamar, el Señor lo está llamando porque está a punto de morir, ni uno solo, y se murió. Entonces agarremos a todos esos y vengamos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra que tenemos que hacer con ellos? Con los que profetizaron y dijeron algo que Dios había dicho y Dios no dijo nada. ¿Se acuerdan con Fabricio Alvarado hace 8 años? Que quedó para segunda ronda Fabricio Alvarado con Solís, ¿era? Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado, ok. Fabricio Cristiano, segunda ronda, todo el mundo le profetizó que iba a ser presidente, o yo me estoy equivocando, ¿recuerdan? Que incluso hasta en una iglesia le llamaron: señor presidente, pase adelante, ni siquiera no habían pasado las elecciones, ¿recuerdan? ¿O fue que yo me lo soñé? Ahora les pregunto, 8 años después, ¿fue presidente de Costa Rica el señor Fabricio Alvarado? Entonces, ¿qué pasa con todos esos profetas? Traigámoslos y los ponemos aquí. Y vamos a ver lo que dice la Biblia que hay que hacer con ellos. Porque, hermanos, muchos andan diciendo: Dios me dijo. Ay, el Señor me dijo que tengo que casarme con fulanita, la más bonita. A la pobre gordilla, pelo parado, con el piecito. No, eso no, es con la. Por favor, hermanos, tenemos que tener claro, un concepto claro y sano de esto, hermanos. Entonces dice la palabra del Señor, y no lo digo yo, ellos hacen señales, ellos hacen prodigios, pero nada puede compararse con la palabra de Dios, nada puede compararse con lo que Dios dice. Una prueba de sincero amor y respeto a la palabra de Dios es que, a pesar de engañosas similitudes, no seamos llevados a abandonar la palabra de Dios para seguir a otros dioses. Esa es una verdadera evidencia del amor que le tenemos a Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El verdadero parámetro es la palabra de Dios. Mis hermanos, Satanás tiene un poder ilimitado dado por Dios. El poder de la palabra de Satanás es limitado, pero el poder de la palabra de Dios es ilimitado. Satanás puede hacer lo que Dios le permite que haga, punto. Por eso la palabra de Dios dice que es el príncipe de este mundo. Porque por encima de un príncipe que está el rey. Amén. Entonces, ¿pueden haber engaños? Sí, claro que sí. Por eso tengo que ser muy prudente y tener mucho cuidado.
La prueba de la verdad, entonces, el criterio de la verdad no puede ser un criterio humano, por lo que acaba de decir mi hermanita Sofía, porque yo me puedo confundir. Es que parece, es que se ve tan santo. Es que, hermanos, a veces hay profetas que no llegan con una clase de santidad. Hermanos, yo les suplico con el amor del Señor que volvamos a las costumbres hebreas, porque las costumbres hebreas, ay, suena tan lindo, hermanos, que después voy a predicar sobre esto del hebrañol. Los que se andan hablando 4 palabras en hebreos y ya se creen judíos, ¿verdad? El hebrañol. Entonces vamos a hablar sobre todo esto porque suena muy lindo, pero todo eso son engaños. ¿Para qué? Para apartarlo a usted y a mí de el Señor. Venciendo esa prueba, dice el versículo 3 de capítulo 13 de Deuteronomio: no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios os está, ¿qué? Probando. Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ay, qué palabras. Y sabemos que Dios no tienta a nadie, ya lo hemos enseñado en infinidad de veces, pero sí permite a ver de qué estamos hechos, a ver hasta dónde. Es como cuando a alguien lo agarran en una mentira, ¿verdad? Entonces usted le sigue preguntando solo para ver hasta dónde llega el enredo, ¿verdad? Hasta dónde llega sosteniendo la mentira, ¿verdad? Y ya uno sabe que todo es falso. Y Dios dice: van a hacer señales, van a hacer prodigios, van a decir yo dije, y voy a ver qué hacen ustedes. Voy a ver si ustedes se alejan de mí. Voy a ver si ustedes, ya leo la palabra, si ustedes me dejan para servir a los dioses de las naciones donde van a estar ustedes. ¿Me doy a entender? Cuidado. Entonces el criterio humano no es suficiente para saber qué es bueno o qué es malo. Ahora sí, mi hermanita, le escucho, o le escuchamos, perdón. Pregunta: ¿qué tipo de milagros, milagros, puede hacer el enemigo? O sea, yo creo que los milagros de sanación no, porque yo siento que hay cosas que ya son del Señor propiamente, pero ¿qué otras cosas puede hacer? El problema es en el yo creo, porque no se trata de lo que yo crea, se trata de lo que la palabra de Dios dice. O sea, yo puedo creer que sí, yo puedo creer que no, yo puedo creer que tal vez, pero no, la palabra de Dios me enseña que ellos también hacen señales. ¿Qué tipos de señales? Las suficientes para que la gente pueda creer en otra cosa. ¿Qué tipo de prodigios? Los suficientes para que otros puedan creer en otras cosas. Por ejemplo, vamos a ver, sanidades, perfectamente pueden haber sanidades. No, estamos hablando, vea, hermanitos, es que pongamos cuidado en esto. El enemigo también puede hacer señales, también puede hacer prodigios, puede hacerlo si Dios lo permite. Vea que está diciendo aquí, que Dios permite para saber si usted va a irse detrás de aquellos o para saber si usted le va realmente a seguir al Señor. O sea, hay cosas que Dios permite, que la gente se enreda. ¿Por qué se enreda? Porque no conoce la verdad. Yo ahorita lo que les estoy hablando aquí es la verdad, no mía, no, mi verdad no sirve para nada, la verdad de Dios. Y la verdad de Dios está diciendo, yo voy a permitir que pasen cosas, ¿verdad? Es como que alguien, voy a usar, digámosle, alguien viene y va a salir de la casa, entonces va a salir de la casa y tiene un santo ahí en la pura entrada, el San no sé, de Judas. ¿Existe el San Judas? Sí, no, ok. Entonces viene y se persina, ay San Judas, ayúdame hoy, cuídame porque no sé qué, no sé cuánto. Sale de su casa, va a cerrar el portón y antes de cerrar el portón se da cuenta
que no traía la llave y si cerraba el portón se quedaba afuera. Ojo con esto. La gente puede decir, uy, gracias Dios porque me recordaste. O el engañador, le pediste a San Judas, vea, te está ayudando San Judas. ¿Me doy a entender? Para unas personas un milagro puede ser algo grandísimo, para una persona eso podría ser un milagro. Acordarme en ese momento. Entonces, lo que Dios, ya le doy la palabra, hermano Javier, lo que Dios está diciendo es, ¿van a hacer señales? Sí, sí van a hacer señales. ¿Van a hacer prodigios? Sí, sí van a hacer prodigios, con la intención de alejarlos de mí. De ustedes va a depender si se alejan o no se alejan. Hermano Javier. Un ejemplo muy vivo es el que tenemos aquí mismo en Cartago. Conozco montones y miles de personas que vienen y la imagen esta les ha hecho milagros. Y he visto. La negrita, digámosle, gente, ¿no? sí, La negrita. he visto gente que ellos no se han perdido solo ellos, se han perdido generaciones por un milagro que le hicieron al tatarabuelo. Y ellos no persisten de esa religión por ese milagro. Vamos a la tradición, Los lo que enganchó hablábamos y al ahí inicio. Para ponerle un botoncito más a la camisa. Entonces el criterio de la verdad no puede ser mi criterio, porque mi criterio puede ser engañoso. Yo me puedo dejar llevar y engañarme con respecto a esto. Entonces el verdadero parámetro es la palabra de Dios y seguirá siendo la palabra de Dios. Ahora la solución, hermanos, la solución no está en discutir con el profeta. Usted no gana nada discutiendo. Mi hermanito Cristian, allá al puro final, mientras tanto termino esta nota. No se trata de discutir o tener ahí un enfrentamiento, no se trata de esto. Hermanito Cristian, es que va por el otro lado, es que, se desapareció aquí y apareció allá, qué manera. Mi hermanito. Gracias, que Dios les bendiga. Hay un pasaje en la Biblia que siempre me llamó la atención, que va relacionado con lo que hablaba Sofía y lo que usted está hablando, que está en 1 Samuel 28, que es cuando el rey Saúl busca, exactamente. Entonces es muy interesante porque sí lo hizo. Sí, ahí es el famoso Saúl y la divina de Endor. Es muy interesante, después podemos hablar un poquito de ese, pero ahí está, ahí lo vemos claramente. No discuta. No es explicar lo que él hizo como una señal o prodigio. Es que, pero lo hizo. Pero es que mire, de veras, ese perro, él dijo ese perro brinque y el perro brincó. Es que lo hizo, lo dijo. No se trata de eso. La verdadera solución, uno, es ignorar su profecía y sus argumentos. Eso es, ignórelo. No, ignórelo. ¿Por qué razón? Porque la misma palabra de Dios lo está diciendo. Versículo 5. Tal profeta o soñador hará. ¿Cuál profeta o soñador? El que hizo las señales y el que hizo los prodigios. No era alguien que dijo yo soy profeta y nunca dijo nada. No, hizo señales, hizo prodigios para que su pueblo se fuera en pos de los dioses paganos. Lo hizo. Y entonces el Señor les dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser ¿qué? Perdón. No, versículo 5, capítulo 13, versículo 5 de Deuteronomio. El tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová. Ojo, no decir lo que Dios dice es rebelión. Y decir algo que Dios no dijo es rebelión contra Jehová. Repito, no decir lo que Dios dice es rebelión. Y decir algo que Dios no dijo, como que él lo hubiera dicho, es rebelión contra Jehová. Lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Dice, el tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Ahora, si nosotros vamos a hacer eso, vamos a terminar todos en la cárcel, ¿verdad? Ya no se puede apedrear profetas. Pero también da otra recomendación que ahorita vamos
a verla si Dios lo permite. Sí, mi hermanita, aquí ya le llega el micrófono básicamente para que quede registrada la pregunta en la grabación. Gracias, hermano. Una pregunta. Bueno, usted ahorita dijo que no necesariamente, digamos, una persona le llega a decir a uno, Dios me dijo que te dijera, ¿verdad? Porque Dios me lo puede decir directamente a mí. Pero, por ejemplo, uno ve ejemplos en la Biblia como el caso de Balaam y la mula, porque Dios no le habló directamente a Balaam o no le habló por medio del siervo que estaba ahí, y para qué puso a la mula a hablar. Ok, perfectamente, porque ese era un jupón. Balaam era una cosa impresionante. Un punto importante de Balaam: Balaam no era profeta de Dios, tengamos eso claro, no era siervo de Dios, porque cada vez que él quiso hablar mal de Dios, él montaba diferentes altares en diferentes lugares, y eso era una costumbre pagana. Entonces, para empezar, Dios no estaba hablando con su hijo, uno, y dos, no quiso él entender que ya Dios le había dicho a él, no lo haga, no lo haga, no lo haga, sino que le decía a los que llegaron ahí con la comisión, les decía, bueno, ya Dios me dijo que no, pero duerman aquí tranquilitos y mañana le vuelvo a preguntar, a ver, ok. Ahora, ¿por qué Dios no agarra ahora una mula para hablarnos? ¿Verdad? A veces agarra un mulo como este pastor para hablar, ¿verdad? Pero ¿por qué razón no lo hace ahora? Simple, ahora tenemos toda su revelación completa aquí. Aquí está toda su palabra. No necesitamos que Él nos mande a decir nada nuevo, aquí está todo. Entonces, mis hermanos, si nosotros comparamos, claro, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, vamos a ver algunas diferencias, pero la razón del por qué le habló a través de la mula era para tratar de ver si lograba captar la atención, y fue tanto así que Balaam, en lugar de asustarse, se puso a conversar con la mula. Si usted lee el pasaje se va a dar cuenta. No le llamó no se asustó, no echó para atrás, no, se puso a discutir con la mula. Entonces, hermanos, a veces Dios usa diferentes medios en el Antiguo Testamento, pero en Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice: Dios habiéndonos hablado en otros tiempos a través de los profetas, ahora en estos tiempos nos habla a través de la palabra de Dios, a través de Jesucristo su Hijo. Eso lo vemos ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, hermanita. Y ay, manito, usted me ha levantado la mano hace rato, perdón. Hermanita Sofía, y ya le doy la palabra a mi hermanito Jorge. Ahora, si siento, como dijo Cata, tal vez no utilice la mula, porque la mula no, pero si es cierto de que, digamos, por ejemplo, Dios nos manda personas para decirnos, digamos, ciertas advertencias. Por ejemplo, mira, es que estás haciendo mal, o mira, esto no va a funcionar, o mira, ocupas una palabra obviamente basándose en la palabra, pero siempre nos va a decir todo va a estar bien, o lo que estás haciendo está bien. O sea, siempre yo siento que Dios nos va a enviar una persona o varias personas, porque a mí me ha pasado de que he hecho algo malo, por ejemplo, y con la palabra y con todo, disculpen, dice, no estás haciendo bien o no estás andando bien. Entonces tampoco es descartar esa posibilidad, no con la profecía, pero sí diciendo, utilizando a las personas para rectificarte o mandarte el camino correcto, porque también ha pasado. Claro, porque ahí lo que estamos haciendo es recordando la palabra de Dios. Aquí a mi hermanito Jorge, si me hace el favor, recordando la palabra de Dios, y por supuesto que en ese sentido de recordar la profecía, ojo con esto, en ese sentido de recordar la profecía, todos somos profetas, porque todos podemos hablar de esta profecía, de la palabra de Dios. Si yo le digo a alguien, orad y velad para que no entréis en tentación, yo estoy hablando de lo que habló la profecía, estoy profetizando en el sentido de que estoy recordando la profecía que ya hay. Y claro que con la palabra de Dios nos insta más bien a que nos exhortemos, a que nos animemos con la palabra de Dios. Sí, mi hermano, ahora sí, perdón. Gracias. Buenos días, hermanos. Aquí recapitulando, porque ya hay uno que es olvidadizo, cuesta mucho el resumen que tenía.
dice usted que el mal es imitador y puso el ejemplo de la serpiente de Moisés. Ahí el faraón, no sé precisamente si llamó magos o hicieron dos serpientes. Sus profetas eran, Sí. de sus dioses paganos eran. Hicieron como diciendo, eso no es nada, nosotros lo hacemos. Y la serpiente que hizo Dios, por decir, se comió en las otras dos. Después ayer estaba yo viendo un resumen de Acat ¿cómo es el profeta? Malaquías. Acab. El rey El rey Acab. Acab. Ah, ok. Y Malaquías o Miqueas. Miqueas creo que fue, no lo tengo Miqueas, presente sí. ahorita, pero sí. Y él lo manda a traer y le dice que le profetice. Entonces él le dice el profeta, usted ganará y vendrá, Ah, ya. pero dice Dios que usted morirá en la batalla. Ya, entonces y que quedarán regados los cuerpos por todos lados. Entonces ya, y acá se enoja con el profeta porque dice que él no lo quiere, o sea que solo le profetiza cosas profetiza malas. cosas malas. Pero el profeta dice, es que es la palabra de Dios. Ya. Así es. Entonces ya, y después Dios cuando está en el pináculo ahí, que es tentado por el diablo, Satanás. el diablo, como dice usted, tiene mucho poder, conocimiento. Sí. O sea, como que conoce la palabra así y lo tienta a Jesús por ese lado, tírate. Y dicen que Pues dice tu palabra que a Sí, sus ángeles mandará. Sí, mandará ángeles que lo atajen. Igual, digamos nosotros somos carne, o sea, humanos. Y nosotros ya somos como más débiles de cerebro, por decir así. Entonces nos viene alguien con peso, que digamos no es la palabra de Dios, pero uno dice, tiene lógica. Y uno se va y le cree. Y no, es que el diablo es engañador. Ya, Así es. eso era. Gracias, hermano. Entonces voy a tratar de cerrar este primer punto, por lo menos. El versículo, capítulo 13, versículo 3, acabamos de leer, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, o sea, está permitiendo, ¿verdad? Que usted sea y yo seamos expuestos a alguien que trae un error para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que amo a Jehová mi Dios con todo mi corazón? Es amando su palabra, conociendo su palabra, respetando su palabra, cumpliendo su palabra. Dice a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Aquí vemos, hermanos, 6 consejos para no caer en el error de alguien que aunque haga señales y prodigios, y Pablo lo dijo claramente, si alguna vez, dice él, un ángel baja del cielo, imagínense un ángel, un ángel baja del cielo, y viene y les dice, Jesucristo no va a venir, Jesucristo ya vino y no va a regresar. Le dice Pablo, si ustedes oyen un ángel del Señor que diga algo contrario a lo que dice su palabra, dice Pablo, ese ángel que sea, y lo voy a usar en español, que sea un maldito, un anatema. Porque Dios no se contradice, porque Dios no cambia, porque lo que Dios ha dicho Él lo sostiene a partir de todos los siglos. Y entonces da 6 consejos en el versículo 4 y dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. 1, a él temeréis,
guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Quiero explicar rápidamente la palabra que usa para decir en pos. La palabra pos en hebreo, la palabra en hebreo que se está traduciendo es la palabra akhar, que quiere decir ir pegado a la espalda. Ahora, esto me recuerda a mis tiempos cuando yo anduve en motocicleta, siempre anduve en el asiento de atrás porque mi papá era el que andaba en la moto. Pero mi papá siempre me explicó y me dijo, usted tiene que ir pegado a mí. Si yo doblo el cuerpo a la derecha, usted dobla el cuerpo a la derecha. Porque si usted agarra para el otro lado, chocamos, nos volcamos. Usted no puede estar ahí viendo por el otro lado, usted tiene que ir pegado y donde yo me muevo tenemos que ser uno solo. Cuando yo leía esto, esta analogía me vino a la mente. En pos de Jehová, péguese a Él, péguese a su espalda, no se aparte, no se distraiga. En la moto quien va manejando va viendo hacia el frente. A veces el que viene atrás va viendo para otro lado, viene distraído y no se da cuenta que el que va adelante va a quitarse un hueco y hace esto y la otra persona se cayó. ¿Por qué? Porque viene distraído. No se distraiga. Y mis hermanos que andan en moto, ¿verdad? No se distraiga. Vaya en lo que está. A veces me voy manejando y me dice mi esposa, ay, vea qué lindo tal cosa. Mi amor, perdone, tengo mis ojos puestos en la calle. Eso es lo que estoy viendo. Yo no puedo andar viendo, no, por eso me gusta andar en bus, pues entonces en bus ando ahí de chismoso, ¿verdad? Viendo. Ok, ande a la espalda de Dios. Teme a Jehová. ¿Qué es temerle? Tenemos claro, ¿verdad? No es, uy, qué susto. No, es respételo. Ámelo. Péguese a Él y respételo. No solamente esto, guarda sus mandamientos. Y aquí es donde la mula empieza a botar a Genaro. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque yo guardo los mandamientos que a mí me gustan, que a mí me convienen, que a mí me sirven. Yo no guardo los que no me gustan, los que no me convienen y los que no me sirven. Entonces, aquí mi famosa frase, que no es mía, la escuché, la leí en un libro hace muchos años. Lo que realmente nosotros respetamos o creemos de la palabra de Dios, lo que realmente creemos de la palabra de Dios es lo que cumplimos de la palabra de Dios. Lo demás es pura información. Usted puede conocer mucho de la palabra de Dios, pero usted realmente ama y respeta lo que está cumpliendo. Lo otro solamente es información que viene y que va. Pégate a Jehová, teme a Jehová, respétale, guarda sus mandamientos. Otra cosa importante, ¿cómo voy a guardar lo que yo no conozco? En mi casa hay una regla después de que se lavan los últimos trastos, ya tipo 5 o 6 de la tarde. Y la regla es, el que ensucia una cuchara tiene que lavar esa cuchara y poner, esa es una máxima, pero si alguien no la conoce, o no la respeta, o se la brinca, ¿qué pasa? De ahí viene papá o viene mamá y es el pleito. ¿Por qué razón? Porque no hicieron lo que tenían que hacer. Guarda sus mandamientos, escucha su voz. ¿No fue el Señor Jesucristo que dijo algo así? Que si mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y me siguen. Entonces escuche la voz de Dios y sígalo. Y no solamente esto, sino servid a Jehová. Todo lo que usted pueda hacer para la obra del Señor, hágalo. Y dice seguir, y aquí ya termino con esto. Cuando leí seguir, dije yo, ¿será la misma palabra en hebreo? Y me fui a ver y resulta que no. No es la misma de andar en pos. Seguir quiere decir agárrese, agárrese, sujétese a Dios. Péguese a su espalda. Guarde sus mandamientos, tema al Señor, respételo, escuche su voz, sírvalo a Él
y no lo sueltes. Y así no te verás tentado y así no te verás engañado por los falsos profetas que andan y que seguirán andando en esta tierra. Punto 1 de 3. Entonces, la otra semana seguimos. Que Dios me los bendiga.